Sabe, la cristiandad, hermanos, tiene cantos maravillosos, preciosos. Hay cantos clásicos que nosotros hemos dejado de cantar porque ha habido una revolución de cantos nuevos. Pero un canto clásico que a mí me encanta tanto es ese de Cuán grande es Él, que es un canto preciosísimo. Quizás los que son cristianos de hace unos 10, 15 años atrás no saben de ese otro canto que se llama Castillo fuerte es el Señor. Otro canto, Alcancé salvación. Otro canto, Santo, Santo, Santo. Hermanos, Sublime gracia. Son cantos preciosísimos que hemos dejado de cantar. Pero sabe también, hermanos, no sé si muchos de ustedes se acuerdan de un canto que también hemos dejado de cantar y creo que muchos no lo conocen. Se llama Anhelo trabajar por el Señor. O Anhelo trabajar, sí, así se llama, Anhelo trabajar por el Señor. ¿Se acuerdan de ese canto? Los que somos de los 40, de los 40 para acá. A mí no me da pena decir que soy de los 40, hermanos, más 20 y algo. Ese canto de Anhelo trabajar para el Señor formó un canto para la cristiandad en el sentido de que invitaba a la congregación, motivaba a la gente a involucrarse en el servicio de Dios. Solo las letras de la canción, cuando comienza, dice Anhelo trabajar por el Señor. Solo eso está hablando de una inspiración personal para poder hacer la obra de Dios. Aquí tengo el canto, le saqué una copia, porque como hace tantos años que ya no lo cantamos, lo cantábamos en la iglesia de mi papá cuando yo tenía apenas 6, 7, 8 años. Y miren cómo dice el canto: anhelo trabajar por el Señor. Bueno, diría, anhelo trabajar por el Señor, confiando en su palabra y en su amor. Quiero yo cantar y orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. El coro: trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Precioso el canto. La otra estrofa: anhelo cada día trabajar y esclavo del pecado libertar, conducirlos a Jesús, nuestra guía, nuestra luz, en la viña del Señor. Coro: trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Mira la otra estrofa: anhelo ser obrero de valor, confiando en el poder del Salvador. El que quiera trabajar hallará también lugar en la viña del Señor. Coro: trabajar y orar en la viña del Señor. Si mi anhelo es orar y ocupado siempre estar en la viña del Señor. Qué bonito ese canto, hermanos. Cantos, cierto, aplaudamos, hermanos. Aplaudamos porque es un canto precioso. Miren, estos cantos ya casi no, realmente años de no cantar ese canto. Y yo creo que es un canto que debe de abrir nuestro corazón para servirle al Señor, para involucrarnos en la vida de Dios. ¿Se imagina usted si todos los millones de cristianos alrededor del mundo le sirviéramos al Señor incondicionalmente, le sirviéramos al Señor con un fuerte compromiso? Hermanos, el mundo no estaría como está el día de hoy. Sería un mundo diferente. ¿Sabe por qué? Porque cuando el Evangelio de Jesús penetra en un mundo, en una sociedad, en una cultura, yo le digo que el Evangelio de Jesús cambia las culturas. El Evangelio de Jesús cambia las vidas. El Evangelio de Jesús cambia la manera de pensar de los hombres. Si todos nos involucráramos, como dice este canto de anhelo trabajar por el Señor y esclavos del pecado libertad y conducirlos a Jesús, yo creo que la vida de este mundo, la sociedad, sería totalmente diferente. Pero miren, me encontré este canto de una manera diferente. Yo creo que ya se los dije una vez, pero este canto dice:
Yo quiero descansar en el Señor, confiando en los trabajos del pastor. Quiero yo cantar y orar, pero nunca trabajar en la obra del Señor. El coro: descansar y flojear en la obra del Señor. Si mi anhelo es descansar y en flojera siempre estar, con licencia del pastor. Totalmente diferente. Pero el canto original nos invita a cada uno de nosotros a trabajar por el Señor, a serle fieles al Señor, a decirnos que hay un mundo en la calle que se pierde sin Dios, sin fe y sin esperanza. ¿Cuál es el problema de los seres humanos? El problema de los seres humanos es tener poder sin compromiso. El problema de los seres humanos es tener privilegios sin ejecutarlos. Mire, en nuestros países latinoamericanos tenemos asambleas constituyentes, lo que sería el Congreso aquí, digamos la Asamblea Legislativa. Bueno, muchos de estos hermanos son funcionarios sin función. Yo veo el canal 27 ahí de vez en cuando a las 10 de la noche porque pasan noticias del Salvador. Y cuando veo, por ejemplo, el Congreso del Salvador, que son como 1800, creo, más de aquí que Estados Unidos. Mire, cuando veo el Congreso y pasan la cámara, ¿qué creen que están haciendo unos? Y también lo he visto con México y otros países de Latinoamérica. Unos están así, mire, con un estómago tan grande puesto sobre la mesa y están. Otros están texteando. Otros literalmente, hermanos, están dormidos. Funcionarios sin función. ¿Cuánto cree que gana esa gente pagada por los contribuyentes? ¿Cuánto ganará esa gente? Yo no sé, pero gana mucho dinero. Y lo que trato de decir con esto es que el problema es tener poder sin compromiso. O decir que soy un servidor de Dios o que soy un servidor público sin estar haciendo lo que debo estar haciendo. El Señor Jesucristo en Hechos capítulo 1, en el versículo 8, mire lo que Dios dijo aquí en Hechos capítulo 1, versículo 8. El Señor Jesucristo, después de ascender, antes de ascender a los cielos, después de haber resucitado, el Señor Jesucristo dio esta promesa maravillosa a los discípulos. ¿Y qué fue lo que el Señor les dijo? Hechos capítulo 1, versículo 8. Miren lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Están conmigo, hermanos? Lo tienen aquí, enfrente también. Jesucristo dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta dónde, hermanos, y hasta lo último de la tierra. Vamos, digámoslo todos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero esa palabra poder, pero recibiréis poder, es un poder que nosotros como hijos de Dios no estamos ejerciendo en nuestras vidas. Hermanos, no se trata de un poder de tener autoridad de uno sobre otras personas. No se trata de un poder de tener autoridad sobre los demás. Se trata de un poder del cual Dios nos ha dado para servirle a Cristo como Él se lo merece. No se trata de un poder en donde yo tengo el mando, yo tengo la autoridad, yo tengo el señorío, yo tengo la última palabra, en donde yo como tener autoridad me constituyo en un dictador sin que nadie me pueda opinar nada y la última palabra es mía. No hablamos de ese poder. Los discípulos, vamos a darnos cuenta en un contexto, cómo los discípulos tenían un concepto diferente acerca del poder para poder servir. Cuando Jesús les dice: pero recibiréis poder, yo me imagino que algunos de ellos se han de haber alegrado y han de haber dicho: poder, voy a tener poder sobre los demás, voy a tener un tipo de gobierno, voy a tener un pueblo a quien yo voy a gobernar, voy a someter a cierta cantidad de personas. Tenían un concepto diferente, han de haber dicho poder, ahora sí vamos a tener poder. Pero Jesús
no se estaba refiriendo al poder del dominio sobre los demás, sino se estaba refiriendo al poder del Espíritu Santo que genera en nosotros la virtud de trabajar y de servirle a nuestro Señor. Como es el canto que cantamos hoy: anhelo trabajar por el Señor. Cuando vamos al Evangelio de Marcos, que es la base de nuestro estudio, miren lo que el Señor Jesucristo dijo en Marcos 10, 43 al 45. Porque el tema de mi mensaje se titula: hemos sido llamados a servirle a Dios, o hemos sido llamados al servicio de Dios. Hermanos, cuando ustedes y yo aceptamos a Jesús, a usted le pusieron una pistola aquí en la espalda: acepta a Jesús, ¿verdad que no? O nos pusieron una navaja aquí en la vena principal: si no aceptas a Cristo, te cortamos la vena. Sí. ¿Cuántos de ustedes vinieron hacia el Señor? Levanten su mano. Ninguno. Todos aceptamos a Jesús por nuestra voluntad. Ahora bien, cuando aceptamos a Jesús por nuestra voluntad, voluntariamente también sometimos nuestra vida al señorío del Señor Jesucristo. ¿Se acuerda que la semana pasada estudiamos sobre no se puede servir a dos señores? Lo que Cristo dijo. ¿Qué dijo Cristo? No se puede servir a dos señores, porque amará al uno y despreciará al otro. Entonces, por eso, dándole continuidad al mensaje del domingo pasado, el tema de hoy se titula: hemos sido llamados al servicio de Dios. Y desde el momento en que usted y yo levantamos la mano o simplemente oramos con alguien para invitar a Jesús, hermanos, nos convertimos en siervos de Cristo. Y para eso tenemos el poder del Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis, ¿qué dijo el Señor? Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, los discípulos habían estado 3 años y medio con el Señor Jesús. ¿Y qué pasó con los discípulos? Se había formado como 2 grupos, un grupo de 10 y un grupo de 2 hermanos que le estaban pidiendo a Jesús por aparte. Dice la Biblia que se le acercaron. En otro pasaje de los evangelios dice que fue la madre de estos 2 muchachos que intervino por ellos, diciéndole: Jesús, ¿me permites un momentito? Y Jesús, como era una mujer muy condescendiente, el Señor muy amable con todo ser humano, pero viendo que era la madre de 2 de sus discípulos, Jesús le dice: muy bien, ¿qué quieres hablar conmigo? Y la madre le dice: Jesús, yo quisiera que cuando tú vengas en tu reino, 2 de mis queridos hijitos, mis preferidos, mis niñones, porque hay hijos niñones, hermanos, que aunque tienen 40 años, quieren que uno los esté mimando, y tienen 50 y quieren que sean vistos como que tuviera 6 meses. Bueno, y aquí está la mamá de estos 2 muchachos. Yo quisiera que cuando tú vengas en tu reino, el uno se siente a la derecha y el otro a tu izquierda. Mire qué petición más atrevida. Una madre que yo diría complaciendo el deseo de sus hijos. Y yo creo que es bueno que como papás complazcamos el deseo de nuestros hijos, pero muchas veces tenemos que saber qué tipo de deseos tienen nuestros hijos. Este era un deseo muy ambicioso por parte de los hijos de esta mujer. Y miren mejor lo que dijo el Señor Jesucristo. Después de haberle pedido, leamos unos versículos anteriores, en el versículo quizás 35, miren cómo el Señor Jesucristo